¿cómo están? Bienvenidos a Su Pentáculo. Hoy vamos a tratar un tema apasionante, un tema en el que vamos a hablar de la posibilidad de que el ser humano, una vez fallecido, vuelva a vivir, es decir, el tema de la reencarnación. Para ello tenemos con nosotros a 4 personas que nos van a dar puntos de vista muy distintos sobre este tema. Enrique de Vicente, bienvenido. Conocido periodista, escritor, director de la revista Año Cero y también director del programa Madrid Mágica. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Tenemos también con nosotros a Ángel Gordon, bienvenido. Ángel Gordon, ya conocido también de todos ustedes, es director del Centro Tongor, psicólogo y parapsicólogo. Leonardo Olazábal, bienvenido también. Es instructor de Raya Yoga en la línea de la Escuela Arcana. Y Luis Miguel Martínez Otero, bienvenido también, conocido escritor y conferenciante. Si os parece, vamos a comenzar a hablar de este apasionante, para mí es un apasionante tema y creo que ha levantado mucha curiosidad, como es el de la reencarnación, esta posibilidad de que el hombre vuelva a vivir después de morir. Vamos a ver si vosotros nos dais esas opiniones muy personalizadas sobre qué es la reencarnación para cada uno de vosotros, si existe o no existe. Enrique, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, la reencarnación tal como se entiende habitualmente es la posibilidad, no, la certeza para los que creen en ella, de que hemos vivido otras vidas anteriores y volveremos a nacer. Que el conjunto de nacimientos y renacimientos forma parte de una cadena de causas y efectos, es decir, lo que hemos sembrado en vidas anteriores es lo que cosechamos en la presente, y cada uno de los actos que nosotros realizamos, sean positivos o negativos, va a influir, ha influido, lo que ha ocurrido en el pasado ha influido sobre nuestra vida e influirá en el futuro, con la idea, contraria a lo que mucha gente piensa, de que el objetivo espiritual no es volverse a reencarnar, sino al contrario, liberarse de esa cadena de continuas encarnaciones, liberarse e ir, no sé si a otro plano, pero finalmente volverse a reincorporar a la unidad divina, digamos, que fue nuestro origen. Pero físicamente, ¿tú crees que volvemos a nacer y que volvemos a reencarnar? Bueno, con toda sinceridad, ha sido un tema que yo he estudiado muy a fondo durante muchos años, tengo una inmensa bibliografía sobre el tema y sobre todo tengo muchas experiencias de presuntos recuerdos de vidas anteriores realizadas con los métodos más diversos, pues tanto con métodos de regresión, que podemos luego hablar de ellos, hay métodos de regresión hipnótica y no hipnótica, que son fundamentalmente los que yo he hecho, en los cuales yo era consciente de los recuerdos que teóricamente iban emergiendo en mí, y hay otros procedimientos como la llamada astrología kármica, que sería una forma de enfocar la astrología según los puntos de vista de la reencarnación, y pese a que en apariencia yo he tenido recuerdos procedentes de vidas anteriores, yo te diría con sinceridad, no sé a qué atenerme. Es decir, para mí el único interés, la única validez que tiene la reencarnación sería un nivel filosófico, es decir, a mí sería la teoría de las que conocemos que me contestaría a una serie de preguntas. Todo lo demás, los recuerdos que yo tengo, todas las teorías, todo lo que se ha elaborado, son epifenómenos. Es más, te diría que lo desconcertante es que las diferentes teorías sobre la reencarnación no se ponen de acuerdo en absoluto y son muy disímiles. Es muy diferente lo que pensaban algunas culturas clásicas tradicionales, algunas religiones tradicionales como el hinduismo o como algunas ramas del budismo, que aceptaban formas de reencarnación, es muy distinta esa concepción suya de la reencarnación de la que tiene el ocultismo moderno, radicalmente diferente, te diría. Leonardo, ¿cuál es tu opinión personal? ¿Tú crees en la reencarnación? Bien, en principio sí, por 2 razones. Una, por conceptos prácticos. Los yogis, en alguna parte de los estudios de 15 años de yoga, en la última etapa se trata este tema. Entonces, por experiencia personal, tengo una convicción directa de que esto es así. Y en segundo lugar, a nivel más abstracto, no tan objetivo, por lo que veo y observo de mis maestros. Lo que ocurre es que vivimos una época en la que se presta a todo tipo de opiniones acerca de estos temas, y el tema de la reencarnación tiene un atractivo increíble y muchas veces se dicen muchas tonterías en torno a ello. Así que, aunque en yoga, por lo menos los Raya Yogis, no somos amigos de las discusiones, sino simplemente del satsanga, de la charla amistosa, es
perfectamente posible que la gente entienda que esto no es así, ¿no? Porque requiere un cierto nivel de práctica y de vivencias internas para asimilarlo. No basta con leer libros y teorizar sobre ello. Es decir, con matizaciones, pero sí crees en la reencarnación. Sí, por lo que yo entiendo por reencarnación, que no sé lo que será, de acuerdo a lo que se escribe por ahí. Enseguida nos lo vas a contar. Luis Miguel, ¿cuál es tu opinión personal? ¿Tú crees en la reencarnación? No, en absoluto. Ahora veo que como Enrique de Vicente ha diferenciado perfectamente bien entre la reencarnación dentro de las tradiciones antiguas con el sentido moderno de reencarnación dentro del ocultismo. La primera observación que haré es que cualquier idea de realización metafísica, de concepto metafísico dentro del ocultismo moderno no es sino algo absolutamente cómico. Es mi punto de vista con relación a esto. En cuanto a las tradiciones reales que se han encarnado en formas tradicionales o religiosas, me gustaría saber cuál de ellas ha tenido como doctrina la reencarnación. Y aquí convendría hacer algunas diferenciaciones. Primero, que por reencarnación estamos hablando, entiendo yo, de que una persona que se muere y que ha sido un hombre vuelva a ser un hombre. Esto es una idea perfectamente absurda bajo el punto de vista lógico-metafísico y bajo el punto de vista de las tradiciones, de las doctrinas metafísicas de las tradiciones. No existen las monoteístas, que nos habla y nos promete para después de la muerte unos estados póstumos o postrimerías que pueden ser el seno de Abraham, los limbos, los purgatorios, los cielos, y tenemos lo mismo dentro de, y los infiernos, los ínferos, lo mismo dentro del Islam como dentro de la tradición judía. Y en cuanto a las tradiciones orientales, y vamos a los Vedas, a los Vedantas, me gustaría saber dónde se afirma la doctrina de la reencarnación. Por reencarnación sé que estamos entendiendo algo así como metempsomatosis, una reentrada del hombre dentro de un cuerpo humano. Cuando pitagóricos y órficos tenían ideas de metempsicosis, lo que no tiene nada que ver o poco que ver con la reencarnación, y platónicos y gnósticos con las transmigraciones. Y esto sí, es decir, que el estado póstumo del hombre son estados de ser diferentes en una dimensión vertical de la personalidad hasta conseguir precisamente la realización última, que puede ser el sí, depende de qué tradiciones, o el ser o el no ser. Pero en todo caso, no hay tradición auténtica con una doctrina reencarnacionista. Abuso un poco del tiempo para decir que seguramente es en el budismo donde más se emparenta la doctrina de la reencarnación con la doctrina búdica. Esto no es así dentro del esoterismo búdico, como puede ser en el Shingon japonés o en el Vajrayana tibetano, donde el único que se reencarna es el tulku, el llamado tulku, y no se trata de reencarnación de personas, sino de funciones de autoridad espiritual, que tampoco tienen nada que ver con la reencarnación. Ángel, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees en la reencarnación? Bueno, realmente el tema de la reencarnación es muy ambiguo, yo pienso, para decir si se cree o no se cree, porque realmente, o sea, uno tiene que actuar o por conocimientos o por fe, o por las convicciones que haya podido tener bajo su vida, en hablar con gente, en los conocimientos que haya podido adquirir y sobre todo por las vivencias. Yo lo que tengo que decir es que realmente yo creo sobre todo en la parte mental, ¿no? O sea, en todo lo que es la energía mental humana. Entonces, al margen de todo eso, las tradiciones, yo he estudiado durante mucho tiempo todas las religiones, y todas las religiones tienen sus normativas, sus reglas, etc. Entonces, por ejemplo, yo creo en la ley evolutiva. Entonces, en el caso de la reencarnación, lógicamente creo más en la reencarnación, por ejemplo, que en la resurrección. ¿Por qué? No digo que eso sea un artículo de fe, es el mío en este caso, pero es mucho, para mí es mucho más lógico, y no, cuidado, la reencarnación vista tal como yo la veo, que luego supongo que la plantearemos, porque cada uno supongo que tendrá su punto de mira al respecto. Pero realmente yo creo más en la reencarnación que en la resurrección. Y me baso sobre todo, pues precisamente en la evolución del hombre y en algo que supongo que saldrá en el coloquio que hemos comentado antes con Enrique, que es la historia de que, bueno, no es normal que un niño nazca y se me muera a los 3 meses o a los 3 días y que estén pasando hambre, pues como hemos dicho, en Biafra o en según qué tipo de sitios, y que otros niños, pues en cambio, pues todo les vaya bien y que encima se puedan autorrealizar perfectamente, etcétera, etcétera. Vamos a hablar precisamente de ese tema que es apasionante, que son las desigualdades humanas.